Acabo de enterar que es puntano. Es el actual director o presidente de la Auditoría General de la Nación, lo anticipábamos en el comienzo del programa. Es el máximo responsable de la auditoría desde el año 2002, un hombre con mucho prestigio, obviamente pertenece a la Unión Cívica Radical, por eso está Mario Barletta, candidato a diputado y presidente de la Unión Cívica Radical a nivel nacional, que lo trajo a Santa Fe porque esta noche participa Leandro Duspuy de una charla en el marco de los 30 años de la democracia según a través del humor, ¿no?, que se está haciendo en la Belgrano. Sí, una recomendación a todos los santafesinos porque la muestra realmente vale la pena. Y bueno, contar con figuras como la de Leandro, que creo que ha sido a lo largo de esta década la referencia más clara de los intentos por poner freno a los excesos que habitualmente el Estado o el Poder Ejecutivo ha querido llevar adelante. Y mucha de su tarea, y esto es lo que tiene un enorme valor, ha sido una tarea casi en el desierto, te diría, ¿no? Bueno, pero yo quiero, buen día, no lo saludamos todavía. Esta noche vamos a tener la oportunidad de escucharlo. De todos modos, yo quería decir, si se valora su función, si apareció, digamos, en un momento, fue en el momento de la tragedia del Sarmiento. Ahí aparece claramente cómo ustedes venían trabajando, cómo claramente venían advirtiendo qué podía pasar, y pasó, digamos, y ahí aparece por fin, digamos, el reconocimiento de un trabajo en soledad, en silencio, como decía Barletta, ¿no? Sí, yo creo que probablemente 11 permitió una toma de conciencia generalizada. El trabajo que nosotros veníamos haciendo históricamente tenía cierta inserción social, trascendencia. Nosotros tratamos de hacerlo con mucha transparencia, objetividad, mesura, pero claro, haber preanunciado con tanta anticipación y, diríamos, detalles, la posibilidad de que si se mantenía una situación como la que las condiciones en que se prestaba el servicio podía transformarse en una tragedia, probablemente esto desembocó en que pudo tratarse el problema de los servicios públicos, el tema ferroviario, en toda su complejidad. Porque me da la impresión que los informes lo que van a mostrar de auditoría, en el caso de los servicios públicos, porque abarca otros aspectos sobre la estructura, sobre el gasto público, etcétera, pero específicamente vamos a ver que hay toda una década en la cual los servicios ferroviarios van a sufrir un desmantelamiento. Ahora, pero después ya se va a tratar de un problema no solo de calidad del servicio, sino de condiciones de inseguridad crecientes, alarmantes, al extremo de que usted ve en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, viajar en el Sarmiento era un acto de arrojo. No, sigue siendo un acto de arrojo. Sí. Uno sigue, por lo menos observándolo, y lo siguen denunciando. Ahora, hay una cuestión que a mí me impresionó mucho de cuando se hace público su informe, es que en la sociedad inmediatamente hay como una especie de reproche a la clase dirigente. En general, nadie controla nada, nadie hace nada, esto iba a pasar. No, había gente que lo estaba denunciando, había gente desde la propia médula del Estado que lo estaba diciendo, y no advirtieron esos informes, digamos, ¿no? Sí, porque además lo que permitió fue comprobar no solamente que técnicamente era una situación deplorable, sino que no había habido ninguna medida del Estado para evitarlo. Fíjese que había multas que nosotros habíamos verificado, importantes, de 4 años antes, y sin embargo por irregularidades, etcétera, y nunca se habían cobrado. Vale decir, el Estado no había actuado. El Estado había continuado entregando subsidios, elevadísimos subsidios, con una liberalidad, pero nunca los controlaba. Y nosotros le decíamos, señor, ustedes no pueden seguir entregando tanto dinero, porque mientras más dinero están entregando, peor se presta el servicio. Entonces toda esta cadena, y decíamos, pero fíjense que hay personajes estatales, como en el caso de Jaime, que paralelamente a al entregar estos subsidios sin ningún tipo de control, recibía prebendas de las propias empresas de las cuales le entregaba tan generosamente los subsidios. Entonces nos permitió ver cómo había un desmanejo en la cuestión estatal, cómo había prácticamente un fomento de una cultura del incumplimiento que iba a desembocar en un colapso ferroviario como el que se ha desencadenado. Entonces, probablemente esto, pero sobre todo la labor previa es lo que probablemente más sentido le dio a ese hecho que se transformó en una verdadera tragedia. Bueno, no va a ser el único que va a estar Barletta hoy. No va a ser el único, simplemente agregar, porque quizás Leandro, bueno, con nosotros nos podemos plantear una licencia mayor. Yo creo que es uno de los casos
paradigmáticos en temas en donde se reunió la ineficiencia y la corrupción. La ineficiencia y la corrupción, que no es el único espacio, vaya, podemos hablar de la crisis energética, podemos hablar de un montón de temas, sí, en donde la consecuencia, bueno, tuvo 52 muertos. Ahora, esto es realmente la preocupación de la calidad del Estado, ¿no? Y como bien decís, va a haber otras interesantes. Bueno, hoy va a estar el doctor Dupuy, hemos ya recibido visitas prestigiosas, pero va a estar, me decía, el 30, María Luisa Storani, con toda una tarea enorme en el Congreso de la Nación como diputada. Lucha de derechos de género, pero básicamente además el tema de lo que es el femicidio. Exactamente. González Fraga también llega de mano a ustedes. González Fraga, que 3 de octubre. El 3 de octubre va a estar en un horario un poco temprano, porque va a estar antes en Rafael y sigue para Paraná, así que logramos que pase unas horitas acá, hablándonos de todos los temas que nos interesan, que son la economía. Y volviendo al derecho Gilavedra, el próximo también, 3 de octubre. Exactamente. Y toda la verdad. Ricardo Gilavedra, que bueno, desde su actuación en el juicio de la Junta. Quiero hacer una última pregunta, porque hace un rato charlamos con un dirigente kirchnerista acá. Digo, la sociedad le empezó a reclamar al kirchnerismo la corrupción. Se lo empezó a reclamar ahora abiertamente. Algunos lo imputan a el embate, dicen, de la lucha con las corporaciones. Ahora, usted que está desde el 2012 en la gestión, digamos, que le tocó este corredor, ¿de verdad observa niveles de corrupción tan altos como el del menemismo? ¿De verdad observa en la gestión kirchnerista, digamos, niveles de corrosión moral tan importantes como para que la sociedad, ahora que tiene problemas inflacionarios o económicos, empieza a reprocharlos? Yo creo que sí, que ha sido creciente y que hay aspectos en los que, como por ejemplo en el tema ferroviario y en otros, que marcan una especie de emblemas, son temas emblemáticos. Mire, si usted lee el informe de auditoría sobre la compra de material ferroviario a España y Portugal, usted no se va a dar cuenta que es un informe de auditoría, va a pensar que es un informe policial. La verdad es que hay algunos informes inclusive sobre el tema aduanas, inclusive que concierne a la hidrovía, cuestiones de contrabando, etcétera, que usted también tiene la impresión que está en las películas de Sandokan. No, es muy grave, el tema es muy grave y creo que la importancia que tienen nuestros informes, que aparecen de una manera descripta, diríamos, con vista al auditado, y creo que esto es lo que la gente de alguna manera hoy empieza a leer como algo verídico, creíble y alarmante. Yo me permito simplemente aprovechar para decirle que, bueno, mi visita hoy es a los 30 años de democracia. Le puedo decir que a mí me interesa muchísimo esta temática porque mi vida política, mi vida pública se inició con el gobierno de Alfonsín. Yo fui... Sí, además el doctor Dupuy, hay que decirlo, fue abogado, digamos, hay quienes se terminan arrogando banderas, pero abogado, defensor de detenidos desaparecidos de la dictadura, exiliado político, perseguido político por la dictadura. Digamos, hay un conjunto de valores en él que me parece que valen la pena ser remarcados, aunque usted no los diga, digo, vale la pena. Tiene autoridad para representar en esta charla a los 30 años de la democracia. Yo creo que, mire, recuerdo... Me están pidiendo que perfecto, pero no, de todas maneras... Pero le digo con mucho entusiasmo, yo creo que es muy importante recordar que se van a cumplir 30 años de democracia, porque creo que lo que nació en el 83 es irrepetible, y es lo que creó la estructura, las bases, los cimientos de una forma distinta de convivencia que nos permite decir, como cuando le preguntaron a Alfonsín, cuál era el deseo mayor, cuando hizo su cargo, hizo terminar el mandato, pero como al final tuvo que entregar el poder unos meses antes, alguien le preguntó, él dijo, ¿y ahora tiene algún otro sueño? Y le dijo, mire, el que he tenido siempre, democracia para siempre. 100 años, dice, por 100 años. Gracias por venir, a los dos. Muchísimas gracias. Esta tarde, ¿a qué hora? A las 6. A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde en Estación Belgrano. Está Leandro Dupuy, vale la pena escucharlo, lo habrán advertido. Seguimos, tenemos más visitas en Santa Fe Directo.